En el video de hoy vamos a hacer una integración de fracciones parciales. Factores lineales diferentes es el método que vamos a aplicar. Una función racional es la división de dos polinomios, entonces lo que tenemos que verificar que el grado del polinomio del numerador sea menor al grado del polinomio que tenemos en el denominador. En este caso vamos a integrar esta función racional. Vemos que el grado del numerador es 1, grado del denominador 2, por lo tanto lo primero que hacemos es factorizar el denominador. ¿Qué significa factorizar? Es escribir a la suma como producto de factores. ¿Cómo vamos a factorizar una cuadrática? Podemos utilizar Ruffini, fórmula resolvente de Bhaskara, o también, si recordamos, podemos buscar dos números que al multiplicarlos dé el término independiente, en este caso menos 6, y la suma de esos dos números me tiene que dar el coeficiente del término lineal, que en este caso es 1. Por ser el producto resultado negativo, sabemos que uno de los factores es negativo, 3 por menos 2, y nos ayuda esta suma para elegir cuál de estos dos factores será negativo, porque esa suma tiene que dar positiva, así que 3 más menos 2 da 1. Ya tenemos entonces los valores de A y de B, que son los números que me ayudan para factorizar esta cuadrática. Una vez que tenemos factorizado el denominador, vamos a hacer cálculos auxiliares. Observen que yo aquí escribí la función sin la integral, ¿bien? Porque todavía no integramos, sino que vamos a hacer cálculos auxiliares. Vamos a tratar de escribir esta fracción con una expresión equivalente de tal forma que nos permita resolver una integral mucho más fácil. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a desdoblar en suma de dos fracciones. ¿Por qué elegimos dos fracciones? Porque tenemos dos factores en el denominador. Por lo tanto, elegimos una fracción cuyo denominador es el primer factor, y a esta fracción le vamos a sumar una segunda fracción cuyo denominador se corresponde con el segundo factor. En los numeradores vamos a poner dos letras, A y B, porque el objetivo es encontrar los valores de A y de B de tal forma que esta suma me dé por resultado la fracción original. Bien, entonces, en el siguiente paso vamos a sumar las fracciones. La suma de fracciones, recordamos que tenemos que buscar como un denominador, en este caso el producto de los factores, y como tenemos dos fracciones, la suma de dos fracciones, podemos multiplicar cruzado, y si no, recordemos también que podemos sumar fracciones equivalentes de igual denominador. No explico cómo sumar fracciones, tenemos un video en donde lo explico. Aquí simplemente asumimos que ya sabemos sumar fracciones. Bien, una vez que ya tenemos la suma de fracciones, vamos a observar que tenemos el mismo denominador a ambos miembros de la igualdad. Por lo tanto, nos permite eliminar. Aplicamos propiedad cancelativa en los denominadores y nos queda la expresión mucho más simple. X más 1 igual a A por X menos 2 más B por X más 3. Una vez que logramos esta expresión, el siguiente paso es encontrar los valores de A y de B. Entonces, para ello vamos a mirar el primer término, y si a la X la reemplazo por 2, 2 menos 2 me da 0, y 0 por A es 0. Es decir, logramos eliminar el primer término. Y ese es el objetivo. Vamos a decir que si X es igual a 2, reemplazamos a todas las variables que vemos por 2.
Resolvemos todos los cálculos. Aquí se elimina el primer término. Sumamos 2 más 3, 5, que queda multiplicada la b. Resolvemos y encontramos el valor de b, en este caso 3/5. Vamos a hacer el mismo proceso para encontrar el valor de a. Si quiero calcular el valor de a, vamos a eliminar el segundo término, es decir, el término que contiene b. Para eliminarlo, voy adentro del paréntesis. Observo que si a la x la reemplazo por el opuesto de 3, es decir, por menos 3, se elimina este producto. Es eso lo que vamos a hacer. Decimos entonces, si x es igual a menos 3, reemplazamos a toda esta expresión donde vemos las x por el valor menos 3, resolvemos todos los cálculos y encontramos el valor de a 2/5. Volvemos entonces a nuestro ejercicio original. Vamos a calcular ahora sí la integral de esta suma de fracciones, pero ahora sí a a y a b lo vamos a reemplazar por esos valores que acabamos de encontrar. Recordemos que como esto es una constante, para integrar, esa constante la podemos sacar afuera de esa integral y nos queda esta expresión 1 sobre x más 3 para integrar. Pero si recordamos la tabla de integración, esta integral me queda el logaritmo de el denominador, que en este caso es x más 3. Por lo tanto, integramos estas sumas. Siempre le vamos a sumar una constante, pero como los logaritmos tenemos propiedades que me dice que si tengo un factor, ese factor puedo subirlo y se convierte en exponente, y a la suma de logaritmos la puedo convertir en producto. Recordando todas esas propiedades de logaritmo, resuelvo. Primero pasamos el factor a exponente y luego la suma a producto, quedándonos con un solo logaritmo y el argumento es el producto, ¿sí?, de los argumentos anteriores. Pero como en la potencia vemos que es un número racional, ese número racional me indica que lo puedo escribir como una raíz de índice 5. Bien, aplicando todas las propiedades de potenciación y de radicación, escribimos esta expresión de una forma equivalente. Por lo tanto, nos queda la integral de esta función racional igual al logaritmo de la raíz de índice 5 del producto de estos dos factores. Y obviamente siempre sumando una constante. Es así entonces como pudimos integrar funciones racionales con denominador de factores lineales. Recuerda entonces que si tienes un ejercicio o un tema en particular, me puedes escribir y recibirás tu propio video.